Las inteligencias. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo en la que la inteligencia no es vista como algo unitario que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas y semi-independientes. Definimos la inteligencia como la capacidad mental de resolver problemas y o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Inteligencia lingüístico-verbal. La función del lenguaje es universal y su desarrollo en los niños es sorprendentemente similar en todas las culturas, incluso en el caso de personas sordas a las que no se les ha enseñado explícitamente un lenguaje por señas. A menudo, independientemente de una cierta modalidad en ello, tienen dificultades para construir frases más sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar completamente ilesos. Capacidades implicadas. Capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura, al hablar y escuchar. Habilidades relacionadas. Hablar y escribir eficazmente. Perfiles profesionales. Líderes políticos o religiosos, oradores, poetas, escritores, etc. Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta inteligencia. Debates, escribir diarios, lectura oral, presentaciones, libros, computadoras, grabadoras, entre otras. Inteligencia lógica matemática. En los seres humanos dotados de esta forma de inteligencia, el proceso de resolución de problemas abstractos a menudo es extraordinariamente rápido. El matemático y científico en general competente maneja simultáneamente muchas variables y crea numerosas hipótesis que son evaluadas sucesivamente y, posteriormente, son aceptadas o rechazadas. Es importante puntualizar la naturaleza no verbal de la inteligencia matemática, así como el resto de inteligencias, excepto, claramente, en lo que respecta a muchos aspectos de la inteligencia lingüístico-verbal. En efecto, es posible construir la solución del problema antes de que ésta sea articulada. Junto con su compañera la inteligencia lingüística, el razonamiento matemático proporciona la base principal para los test de CI. Esta forma de inteligencia ha sido investigada en profundidad por los psicólogos tradicionales, constituyendo, tal vez, el arquetipo de inteligencia en bruto, o de la validez para resolver problemas que supuestamente pertenecen a cualquier terreno, cuando en realidad no es así. Sin embargo, aún no se comprende plenamente el mecanismo por el cual se alcanza una solución a un problema lógico-matemático. Capacidades implicadas. Capacidad para identificar modelos abstractos en el sentido estrictamente matemático, calcular numéricamente, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo. Perfiles profesionales: economistas, ingenieros, científicos, matemáticos, contadores, etc. Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta inteligencia: resolución de problemas abstractos, cálculos mentales, juegos con números, calculadoras, entrevistas cuantitativas, etc. Inteligencia espacial. La resolución de problemas espaciales se aplica a la navegación y al uso de mapas como sistema notacional. Otro tipo de solución a los problemas espaciales aparece en la visualización de un objeto visto desde un ángulo diferente y en el juego del ajedrez. También se emplea este tipo de inteligencia en las artes visuales. Capacidades implicadas: capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. Habilidades relacionadas:
realizar creaciones visuales y visualizar con precisión. Perfiles profesionales: artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas, centrocampistas de fútbol. Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta inteligencia: actividades artísticas, mapas mentales, visualizaciones, metáforas, vídeos, gráficos, mapas, juegos de construcción, etc. Inteligencia musical. Los datos procedentes de diversas culturas hablan de la universalidad de la noción musical. Incluso los estudios sobre el desarrollo infantil sugieren que existe habilidad natural y una percepción auditiva, oído y cerebro, innata en la primera infancia hasta que existe la habilidad de interactuar con instrumentos y aprender sus sonidos, su naturaleza y sus capacidades. Capacidades implicadas: capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos, así como analizar sonido en general. Habilidades relacionadas: crear y analizar música. Perfiles profesionales: músicos, compositores, críticos musicales, etc. Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta inteligencia: cantar, tocar instrumentos, escuchar música, asistir a conciertos, cintas de música, etc. Inteligencia corporal cinestésica. La evolución de los movimientos corporales especializados es de importancia obvia para la especie. En los humanos, esta adaptación se extiende al uso de herramientas. El movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente definido en los niños, y no hay duda de su universalidad cultural. La consideración del conocimiento cinético corporal como apto para la solución de problemas puede ser menos intuitiva. Sin embargo, utilizar el cuerpo para expresar emociones, la danza, competir, deportes o crear artes plásticas constituyen evidencias de la dimensión cognitiva del uso corporal. Capacidades implicadas: capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación oculomanual y equilibrio. Habilidades relacionadas: utilizar las manos para crear o hacer reparaciones, expresarse a través del cuerpo. Perfiles profesionales: escultores, cirujanos, actores, modelos, bailarines, deportistas, etc. Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta inteligencia: manuales, teatro, danza, relajación, materiales táctiles, deportes, etc. Inteligencia emocional intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de una persona, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas emociones y, finalmente, ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal notable poseen modelos viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma de inteligencia la más privada de todas, requiere otras formas expresivas para que pueda ser observada en funcionamiento. La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás. La intrapersonal, en cambio, permite comprenderse mejor y trabajar con uno mismo. En el sentido individual de uno mismo, es posible hallar una mezcla de componentes intrapersonal e interpersonales. El sentido de uno mismo es una de las más notables invenciones humanas. Simboliza toda la información posible respecto a una persona y qué es. Se trata de una invención que todos los individuos construyen para sí mismos.
Capacidades implicadas. Capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Habilidades relacionadas. Meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. Perfiles profesionales. Individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo. Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta inteligencia. Instrucción individualizada, actividades de autoestima, redacción de diarios, proyectos individuales, meditación, etc. Inteligencia emocional interpersonal. La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear para sentir distinciones entre los demás, en particular contrastes en sus estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. Esta inteligencia le permite a un adulto hábil leer las intenciones y los deseos de los demás, aunque se los hayan ocultado. Esta capacidad se da de forma muy sofisticada en los líderes religiosos, políticos, terapeutas y maestros. Esta forma de inteligencia no depende necesariamente del lenguaje. Capacidades implicadas. Trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar problemas. Habilidades relacionadas. Capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los otros. Perfiles profesionales. Administradores, docentes, psicólogos, terapeutas y abogados. Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta inteligencia. Aprendizaje cooperativo, tutorías, juegos de mesa, materiales para teatro, etc.